Hello everyone, this is our first virtual lesson and this is the progressive tense. El día de hoy vamos a estar viendo nuestra primera lección virtual y habíamos estado hablando de que íbamos a hacer un repaso por todos los tiempos gramaticales en este grado. Ya la vez pasada habíamos visto el tiempo simple. Y estábamos empezando a ver el tiempo progresivo o continuo. Esto es lo mismo, se pueden llamar de las dos formas. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por este tiempo. Entonces, the progressive tense, el tiempo simple es un tiempo, el tiempo continuo, tiempo progresivo es un tiempo que yo uso para referirme a situaciones que aún no han terminado. Recuerden que yo les había hablado de que una oración está compuesta por un sujeto y por un verbo. Alguien que está haciendo una acción. Generalmente la mayoría de oraciones están compuestas por estos dos elementos. El tiempo continuo me habla a mí de que ese verbo, de que esas situaciones de las que yo estoy hablando todavía están siendo ejecutadas, todavía no han terminado. En cualquier idioma me hablan de una acción que está siendo ejecutada en ese momento. Entonces dice que el tiempo presente simple en su tiempo gramatical usado para expresar situaciones o acciones que están pasando en ese preciso instante. For example, I am talking to you at this moment. Estoy hablando en este momento. Se caracteriza porque siempre estamos hablando con el verbo ser o estar en este tipo de oraciones y de tiempo. Y siempre agregamos al final de la oración ing. ¿Qué pasa? Que para yo decir que estoy haciendo algo siempre tengo que tener el verbo ser o estar, porque yo no puedo expresar que estoy haciendo algo sin decir estoy o está, ¿sí? He is walking. Yo no puedo decir I walking, ¿sí? Porque estaría diciendo yo caminando. Y lo que vemos acá es la estructura de las oraciones en tiempo continuo. Vemos el sujeto, el verbo ser o estar, lo conjugamos normal. Para él, ella o eso is, it is, she is, he is, I am, you are, we are, they are. ¿Sí? El verbo, siempre vamos a combinar este verbo ser o estar con otro verbo. ¿Sí? Porque yo, pues, si estoy haciendo alguna cosa, yo no voy a decir yo estoy y no, yo estoy camino. ¿Sí? No voy a decir eso, entonces tengo que agregarle, así como en español le agregamos ando o endo. Por ejemplo, yo estoy hablando, vean que a ese verbo hablar yo le estoy agregando ando al final para expresar esa continuidad y para expresar que lo estoy haciendo en este momento. Entonces tengo el verbo más ing. Este ing significa ando o endo. Entonces, I am talking to you at this moment. I am studying. Sí, estoy estudiando. I am teaching. Estoy enseñando. Y resulta que para agregar ing al verbo yo tengo unas reglas. ¿Sí? No siempre va a agregar ing de la misma forma. Entonces me dice que cuando el verbo con una sílaba termina en una consonante, vocal consonante, ¿se acuerdan que yo les hablaba de un sándwich? Que las consonantes era el pan y las vocales era el queso. Es lo mismo. Cuando yo tengo un sándwich, que tengo una palabra que tiene una consonante en la mitad y una vocal y sigue una consonante, yo voy a repetir la última vocal y voy a agregar ing.
por ejemplo, en este caso, the running. ¿Sí ven? Run is the verb, it's the original verb, and in the progressive tense is running. ¿Sí? And you must double the last consonant and add ing. Los verbos de 2 o más sílabas. Que termina el estrés en la última sílaba como listen, pues agrego ing. Es como muy normal. Los verbos con 2 o más sílabas con el estrés en la segunda sílaba. También les doblo la consonante. Begin. Les doblo la consonante. Esto ustedes lo van a ir como aprendiendo a manejar o se van a memorizar como las que tienen doble consonante y las que no. Resulta que esas dobles consonantes nunca cuando terminan W. La excepción es que cuando las consonantes, cuando una palabra, un verbo, va a terminar en ing, hay un sándwich o hay una consonante vocal consonante, pero esa consonante es W, nunca la doblamos. Cuando un verbo termina en IE, son muy pocos los verbos que terminan en IE. Por ejemplo, die, que es morir, termina en IE. Pues resulta que yo no voy a agregar ing después de la E, sino que esa I y esa E la voy a reemplazar por una Y y agrego ing. Por ejemplo, en el caso de lie, que es mentir, si yo voy a decir I am lying, yo estoy mintiendo, yo no voy a escribir lie ni voy a decir lie con IE. Bueno, más que todo escribir porque el sonido es muy similar, sino que voy a reemplazar la IE por una Y y agrego ing. Cuando un verbo termina en E, obvio la E la quito porque no van a ver al final dos vocales juntas. Entonces en el caso de write, ¿sí? Miren cómo pronunciamos write, la W es muda. En el caso de write, yo voy a eliminar esa E y agrego ing, writing, ¿sí? Porque son dos sonidos muy parecidos y no tiene sentido poner esa E junto a esa I. Y en los otros verbos, miren que hay muy pocas excepciones, hay muy pocas reglas para agregar ing, pues simplemente agrego ing. Algunas personas o algunos estudiantes se confunden porque cuando hay una Y al final, ellos piensan que esa I se elimina y pongo ing, como cuando le agrego ese al verbo en los tiempos simples, pero en este caso no. Por ejemplo, I'm studying, le dejo la Y y agrego ing. Para las oraciones negativas, agregamos not después del verbo ser o estar. Recuerden lo que les he comentado del verbo ser o estar. ¿Sí? El verbo ser o estar no utiliza auxiliares. Para decir que no, el verbo ser o estar simplemente decimos not. Y es muy contrario al español, cuando en español decimos yo no estoy, yo nombro la palabra no al principio del verbo ser o estar. En el caso del inglés, yo nunca voy a poner nada que no sea un sujeto al principio del verbo ser o estar. Siempre not va después del verbo ser o estar. Entonces, I am not listening, I was not listening. Miren que ahí cambia ese verbo. Esta oración cambia en el pasado con was y en el presente I am not listening. Yo no estoy escuchando. Y en las oraciones interrogativas, ubicamos el verbo ser o estar al inicio de la oración. No uso auxiliar do en estas oraciones. Recuerden, el verbo ser o estar es un auxiliar en sí. No usamos auxiliar do ni das para
ese tiempo continuo. ¿Por qué? Porque siempre las oraciones en continuo llevan el verbo ser o estar, así que no vamos a necesitar tener ese auxiliar acá en el principio, sino que el verbo ser o estar se ubica al principio de la oración. Entonces decimos, ¿Are you studying? No, I am not studying. I am teaching. Or were you studying? Yes, I was studying for 2 years. Okay. Las comparaciones que hay o las diferencias que hay entre el presente simple versus el presente continuo serían que en el tiempo simple usamos el auxiliar do y das para preguntar y negar. En el caso del tiempo progresivo, uso el verbo ser o estar para preguntar y not para negar. En el tiempo simple, yo no estoy especificando el momento en que hago una acción, en que ejecuto algo, sino que estoy diciendo en forma muy general que yo no estudio. En cambio, en el tiempo progresivo, yo sí estoy especificando que en ese momento no estoy o no estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, I am not studying at this moment. O I am not hearing you, no estoy escuchando. Y que el tiempo simple no siempre lleva el verbo ser o estar, ¿sí? Cuando yo uso el verbo ser o estar, en el tiempo simple, yo estoy diciendo que yo estoy aquí, I am here. Vean que no estoy involucrando ningún otro verbo. Pero en el tiempo progresivo, siempre tengo el verbo ser o estar acompañado de otros, ¿sí? I am, she is sleeping. She is sleeping. Si yo estoy agregando otro verbo cuando yo digo que ella está, es porque es un tiempo continuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para los niños pues, que no van a poder estar conectados, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a realizar los ejercicios que están en Google Classroom en este código. Allí van a entrar, van a ver este video, van a ver estas diapositivas que se las dejé a Elisa y van a ver 2 ejercicios, un cuestionario y otro ejercicio que me pregunta por como asociando. Entonces eso es lo que vamos a hacer para esta clase y les pido el favor de que consignemos estas diapositivas en el cuaderno para que nos quede el registro del tema. Espero que hayan entendido y si tienen alguna duda, por favor, no duden en consultarme. Bye bye.